Hola, buenas noches. Soy Norma Flores. A continuación voy a presentar un tema de sumo interés relacionado con el derecho del trabajo y de la seguridad social. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la historia del derecho laboral. Historia bien interesante porque es importante resaltar que el trabajo existe desde épocas antiquísimas. En tiempos atrás era considerado sinónimo de esclavitud porque efectivamente eran personas esclavas los que realizaban la labor. En Grecia y en Roma fue donde se dieron los primeros pasos para que se originara una primera norma para la regulación del orden laboral. Y esto tuvo origen con Lex Valerio Horacica. Posteriormente surge la caída del Imperio Romano. En esta ocasión se comienza a erigir una cultura laboral que era realmente denigrante. En efecto, los trabajadores considerados esclavos, trabajaban en condiciones infrahumanas eh, y con muy pocas opciones de tener una calidad de vida óptima. Luego surge, tras la caída del Imperio Romano, se comenzó a gestar una nueva generación y comenzó a tenerse una visualización distinta acerca del trabajo y fue considerado un bien necesario, un bien desde el punto de vista del orden social. En tal sentido, en la Edad Media surgieron muchísimos terratenientes o señores feudales que eran los que de alguna manera se adueñaban de las riquezas, de la producción, de los dineros y entre los señores feudales y la iglesia eran los poseedores de todas las riquezas que había para la época. Y había una serie de artesanos y aprendices que eran los que desarrollaban la labor. Eh, Hablando de la Edad Media, a finales de esta época comenzó a surgir lo que denominamos hoy día revolución industrial, y donde la riqueza ya no significaba tener la posesión de enormes cantidades de tierra. Sencillamente comenzó a, a, digamos, a organizarse o a sucederse la presencia del capitalismo. Cuando hablamos de capitalismo, a finales de la Edad Media, nos encontramos con que surgen algunas causas que generan la presencia de digamos, de esta condición social. Y estamos hablando entonces que en esa época había falta de derechos laborales, las condiciones de trabajo eran también realmente infrahumanas, eh, no había protección al trabajador, no había condiciones adecuadas para el desempeño de ninguna labor en el campo laboral. Y a razón de esto comenzó a surgir el sindicalismo, que viene a generar, a reforzar aún más el capitalismo, donde viene a significar que el rey mandante era el dinero. Y comenzó a sucederse lo que fue la sociedad o el sistema consumista. Ahora bien, hablemos en este momento acerca de la evolución que ha tenido el derecho en el trabajo. Bien interesante es considerar que se comenzaron a gestar, a desarrollar una serie de leyes que solo buscaban la promoción y la protección de los trabajadores en función de lo que ya he mencionado, las condiciones infrahumanas de trabajo, falta de consideración hacia el trabajador, en fin, en una serie de elementos que de alguna manera llevaron a mediados del siglo XVI, a crearse lo que denominábamos la ley de pobres en Inglaterra. ¿Cuál era la intención? La intención era rescatar a las personas que de alguna manera estaban vagabundeando en las calles. Luego surgen las leyes de asentamiento en 1962, bajo la misma categoría. La búsqueda era la mejora, era la eh, proveer una mejor calidad de vida desde el punto de vista laboral. Luego surgen las leyes indias, y podríamos decir que estas leyes fueron las que
gestaron se constituyeron en las bases para la conformación de lo que hoy en día se considera la legislación laboral. Y las leyes de India sencillamente eran una compilación de cédulas, cartas, provisiones, leyes. Todo esto se dio durante el mandato de Carlos II y en 1680. Ahora bien, luego nos encontramos con la ley de minas. Y esta ley estableció una relación entre el trabajador o trabajadora y su patrono o patrona. Eh, Posteriormente, en el año 1915, surge una nueva ley que buscaba era la reparación de accidentes. Y podríamos recalcar de nuevo que esta ley fue la que constituyó las bases de lo que hoy día denominamos ley del trabajo. Eh, Luego surgen las leyes de talleres y establecimientos públicos. Esto fue en 1917, 2 años posterior a esta ley de reparación de accidentes. Y vino esta ley a constituir eh, el cimiento preciso, fundamental para la actual ley del trabajo. En cuanto a esto, se buscaba sencillamente con cada una de estas leyes las mejoras para el trabajador, eh, optimizar condiciones de trabajo. Por ejemplo, en la ley de talleres y establecimientos públicos se establecía que el horario de trabajo era de 8 horas y media de trabajo, de jornada, que se establecía, debía haber días de descanso, seguridad al trabajador, ambiente de trabajo salubre, aseo, protección para el trabajador. Ahora bien, a través de estas leyes surge la primera ley del trabajo. Esto fue en el año 1928. Y esto dio inicio a lo que hoy día denominamos derecho del trabajo. En la ley del trabajo de 1936 también fue una tentativa más para lograr hacer cambios, ajustes, reformas a las leyes existentes con la finalidad de aún más buscar mejoras para los trabajadores. Eh, Cabe acotar que precisamente con la ley del trabajo de 1936 se conformaron las bases para el establecimiento del seguro social obligatorio. Bien, luego surgen otra serie de modificaciones, proyectos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de código en 1938, el cual era una compilación de tipo orgánica y jurídica, y de allí su importancia. Luego en 1945 y 1947 surgió una reforma parcial de la ley. Para ir concluyendo, que se estableció un reglamento de la ley del trabajo, y esto fue en el año 1973, con cambios significativos en el aspecto de protección al trabajador. Y finalmente se concluye con que la ley orgánica del trabajo eh, eh, procedió a establecer la reforma en 1997. Ahora bien, conversemos acerca de lo que es el derecho del trabajo. Y esto no es más que un conjunto de preceptos de orden público que tienen como objeto principal garantizar el pleno desarrollo del trabajador en función de dotarle de una mejor calidad de vida, de su desarrollo físico, moral e intelectual, y creando las condiciones eh, digamos, de condiciones óptimas para poder desarrollar su labor. Todo esto está establecido en el artículo 87 de la Constitución de la República de Venezuela, y está avalado también con los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Trabajador y los Trabajadores. Ahora bien, surgieron una serie de dictámenes a raíz del derecho del trabajo. Entre ellos solo voy a mencionar algunos, porque son varios más. Y se habla entonces de condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo. Se habló también del trabajo de acuerdo a las capacidades y actitudes del trabajador. Y se estableció también cero, digamos, igualdad de derechos, cero discriminación en función de discapacidad,
de sexo, de religión, de condición social, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho del trabajo? Las fuentes son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, los pactos y convenios internacionales, las leyes laborales, la Convención Colectiva del Trabajo, los usos y costumbres acordes con la ley y la jurisprudencia en lo laboral. Interpretaciones han habido muchas, solo acá voy a comentar las que de alguna manera pues tocaron más directamente en mi percepción y en mi inquietud para expresarles como lo es la interpretación de establecer una justicia social y solidaria, así como la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios para el trabajador y la irrenunciabilidad de los derechos laborales que sigue establecido. Y precisamente está la prohibición de discriminación. Ahora bien, en todo concepto de ley y de establecimiento en el campo laboral, nos encontramos con que existen los contratos de trabajo. Y estos contratos de trabajo tienen una conceptualización bien precisa en cuanto a que constituyen condiciones para la prestación del servicio en trabajo bajo dependencia o a cambio de un salario. Entre las principales características nos encontramos con que debe haber una ejecución continua o duradera. También el contrato de trabajo es bilateral, es decir, existen dos partes. Tiene condición de onerosa, es decir, cada una de las partes intervinientes busca el lucro, busca su beneficio. Tiene la característica de ser consensual, aprobación y aceptación por vía de las dos partes intervinientes. Debe ser establecido a través del intuito personal, es decir, solo y exclusivamente contratos directos con la persona que va a prestar el servicio y en este caso también el contratante. Y es conmutativo, es decir, cada una de las partes intervinientes otorga o acepta las condiciones que se establezcan para el momento. Ahora bien, ¿cuáles son las clases y modalidades de trabajo, de contratos de trabajo que existen? Podríamos hablar de dos condiciones, según el sujeto y según su naturaleza. Según el sujeto, esto puede ser individual o colectivo. Y según la naturaleza, por tiempo indeterminado, el contrato puede ser también por tiempo determinado y debe ser y podría ser también para los efectos de una obra determinada. Bien, comentemos ahora acerca de cuáles son los elementos tipificantes en un contrato de trabajo. Pues específicamente el objeto, cuál es el objeto de la relación laboral, de la contratación, y cuál es la causa. La causa regularmente es la prestación de un servicio y el consentimiento, que ya dijimos, es la aceptación mutua de cada una de las partes intervinientes. Ahora vamos a establecer una diferencia entre el contrato de trabajo y cualquier otro contrato, pudiera ser una opción compraventa. Y nos encontramos con que las diferencias en una opción compraventa es que se está regulado en la materia civil, en tanto que el contrato de trabajo no tiene esa regulación. En el contrato de compraventa la comercialización es un objeto y en el caso del trabajo es la prestación de un servicio. En cuanto a la semejanza, pues en ambos tipos de contrato existe una relación directa entre las partes y en ambos aspectos se acarrean obligaciones y deberes también, y derechos también. Ahora bien, existe la simulación de los contratos, lo cual constituye una situación donde los trabajadores prestan un servicio con condición artificiosa, es decir, en aceptación del trabajador se establece una relación laboral donde efectivamente no es lo que está establecido dentro de la naturaleza de la contratación.
es ficticio, es falsa la condición.